nuestra cédula. Entonces las personas trans tienen cuando se cambian el nombre y el género, tienen su cédula con la categoría género, mientras que las personas cisgénero mantienen la categoría sexo, por lo que la discriminación en el documento se mantiene. ¿Sí? A pesar de que diga una persona transfemenina, que diga género femenina, pero si dice género, ya se sabe que es una persona trans. Entonces no se puede mezclar legalmente, digamos así, con el resto de la población. Y eso fue un poco el problema que las personas trans reclamaron, pero de alguna forma ya era un avance el tema de que se pueda cambiar el nombre y que de alguna manera la categoría género de alguna manera les permitía un poco tener mayor exigibilidad de derechos. En el año 2017, una persona trans le mete un juicio, una acción de tutela al Estado, justamente porque no quería que le salga la categoría género en la cédula, sino sexo. Y logró que la Corte Constitucional, ya en el máximo rango de nivel jurídico en el Ecuador, diga sí, la ley de registro civil está mal planteada, vulnera los derechos de las personas trans porque pide estos requisitos que no son concordantes con el derecho de la autoidentificación de género. Por eso le doy a la Asamblea Nacional 2 años para que cambie esa ley y las personas trans tengan una cédula tan igual como las personas cisgénero. Entonces, este es el contexto jurídico de todos los antecedentes de la lucha de la identidad de género de las personas trans en el Ecuador hasta llegar al caso Amada. Ahora, ese es el contexto jurídico. Ahora les voy a contar el contexto social de Amada, la historia personal de la niña. Bueno, Amada nace como José, en el cuerpo de un hombre, en el año 2009. ¿Sí? Entonces José era un niño común y corriente que tenía actitudes un poco más femeninas que el resto de niños. Le gustaban más las cosas de niña, pero a los papás no les parecía raro. A los papás no pensaban que eso era, bueno, este debe ser un pensamiento común, ¿no? O sea, que a un niño le gusten cosas de niñas no quiere decir que el niño sea ni gay, ni lesbiana, ni trans, sino que eso más bien son los prejuicios de la adultez, más que de la niñez. En todo caso, en el año 2016, José tiene una conversación con sus papás y les dice que no es José, que ya es Amada Estefanía. De hecho, ya se bautizó. Les dice, soy Amada Estefanía, soy una niña. Y los papás, claro que tuvieron ahí un shock emocional, pero buscaron el apoyo de los profesionales que ellos consideraban para entender la situación. Al principio la mamá y el papá de Amada pensaron que José era un niño gay, pero cuando les dice que se siente niña y que es niña y que se va y que se llama Amada Estefanía, entonces las cosas ya cambiaron, porque incluso la niña dijo, no, yo necesito que me cambien de ropa, necesito otra ropa, otros juguetes, otras cosas para sentirme feliz, contenta, realizada. Y los papás dijeron, bueno, y la aceptaron. Y claro, la estética también, entonces ya la niña comenzó ya a dejarse el cabello largo, a vestirse como niña. Pero para que esto pase, los papás de Amada pasaron por 14 psicólogos y psicólogas de Quito. ¿Sí? La mayoría de los psicólogos y psicólogas recomendaron internación, medicación, que tenía falta de presencia paterna, que tenía una figura materna muy dominante y que por eso la niña se siente mujer. Y claro, el papá y la mamá de Amada no tomaron hicieron caso de esas recomendaciones. Hasta que un día la mamá de Amada y el papá de Amada deciden salir en un programa de televisión, pero con blur,
o sea, tapados la identidad, porque era el primer caso que iba a salir a la luz en Ecuador sobre una situación así. Justo un programa de televisión en Ecuador llamado Día a Día sacó un poco el tema de la realidad de las personas trans en el Ecuador. Y ahí un poco salió una fraccioncita del caso de la niña, pero claro, muy discretamente, sin revelar nombres, sin revelar la estética, la identidad. Y en la realización de ese programa, los padres, el padre y la madre de Amada conocen al doctor Edgar Zúñiga, que es un médico psicólogo ecuatoriano de la población LGBT que tiene mucho conocimiento de los temas trans. Y ahí es cuando van con Edgar y la familia comienza a entender toda la situación de lo que estaba sucediendo. Entonces ahí comienza a diagnosticarse no como enfermedad, sino como una condición, tema de la disforia de género, que justamente Amada, lo que pudo detectar Edgar es que mientras Amada no estaba todavía hecha la total transición social, ella sí estaba con cuadros de depresión, de ansiedad, de falta de crecimiento biológico porque se sentía mal. Cuando Amada termina de hacer la transición social, es decir, cuando ya se presenta como niña ante la familia extendida, ya comienza a ir a la escuela también, como niña, los cuadros de depresión terminaron, los cuadros de ansiedad terminaron y la niña creció más. Sí, se hizo un poquito más robusta, creció más en altura y justamente a consecuencia de toda esa frustración psicológica que vivía al no haber hecho la transición social. ¿Sí? Y aprendí a montar bicicleta. ¿Bien? Y hay una energía excedente, este es un concepto de Spencer, la energía excedente, y lo relaciono mucho con ese líbido, según Freud, pero lo llevo directamente implicado hacia el juego. Y es como el niño tiene una energía, usted dice, ese niño corre y corre y no se cansa. Puede durar 30 minutos un niño de primero, segundo, tercer grado corriendo todo el tiempo y nunca se cansa. Claro, estuvo 4 horas en un aula sentado frente a un pizarrón, ¿sí? Yo todavía digo que nosotros somos una obra de teatro constante, ¿no? El maestro se hace el que enseña y adivinen qué hace el estudiante, se hace el que aprende. O sea, ni usted enseña ni él aprende. Eso es una obra de teatro, es una parodia total en nuestra sociedad. Porque miren los claustros, nosotros todavía estamos enclaustrados en esas aulas. Y por ahí están hablando de diferentes ambientes de aprendizaje que son necesarios explorarlos. Todavía los coordinadores académicos pasan a revisar que usted esté dando la clase y si no está en el aula, ¿quién sabe qué está pasando? ¿Sí? Porque no se imaginan que usted puede dar una clase en otro ambiente que va a ser mucho más satisfactorio para sus necesidades. Esa es la energía excedente. ¿Cómo el niño necesita sacar esa energía? Y ahí vienen a cómo la saca a través del juego, indudablemente. Pasamos a ver algo que es la gamificación. ¿Sí? Si ustedes buscan gamificación, según la Real Academia Española, creo que no la vamos a encontrar. Lo que sí encontramos es el juego, ¿sí? Y cómo es un término derivado del game, que es el juego. El juego es una oportunidad. Yo les propongo eso, empecemos a ver el juego como una oportunidad. ¿Sí? Ese embudo, como ustedes lo ven, nos va a dar cuenta de la gamificación. Pero para eso tenemos que tener claro cómo entro, cómo emerjo y cómo empiezo a dar mi conocimiento al niño a través del juego. Difícil para algunos, fácil para otros. Es más fácil cuando usted juega, ha jugado, implementa un juego, que cuando nunca ha jugado ni ha experimentado y quiere desarrollar un juego para mejorar habilidades y capacidades de diferente índole. ¿Sí? En una institución que yo trabajé con el Estado, la Secretaría de Educación,
Implementamos a través de las clases de matemáticas ejercicios de educación física en donde implementamos las habilidades motrices básicas. ¿Cómo uno va a trabajar a partir de las habilidades motrices básicas, las habilidades matemáticas y competencias, ¿verdad? Para tener un resultado preponderante en el IFEX. Creo que no nos lo imaginamos, pero creo que a través del movimiento, esa esencia que tiene el movimiento, nos va a dar el camino. El juego intencionado, colegas, profes, nosotros tenemos que realizar la planeación a través de un juego planificado. No debe ser simplemente un juego que lo experimenten y ya, debe ser un juego intencionado. Allí está la diferencia de jugar por jugar a ya jugar a través de la gamificación. Debemos tener claro cuál es el concepto que tenemos que adquirir, que vamos a desarrollar en el niño, y cómo intenciona el juego a través de esa metodología. Algunos de los factores más importantes en la gamificación es cómo planteo el problema y cómo voy a llevar al niño a la resolución de ese problema, ¿verdad? Ahí es cuando nos damos cuenta de que muchos niños juegan sin sentido, como hay otros niños que juegan bajo reglas, bajo parámetros, bajo ideas y bajo conocimientos claros, porque saben a dónde quieren llegar a través del juego. Y debe tener un carácter lúdico y recreativo, es esencial. Si usted plantea un juego y no se están divirtiendo, no se están riendo, no están gozando, cambie constantemente. Y algo que incorpora la gamificación es el retroalimentar. Repito, no es jugar por jugar. Termino el juego de acuerdo al concepto que quiero implementar y hago una retroalimentación con el grupo. Algo que me causaba curiosidad de los colegas anteriores de la Minuto es que hablaban ya de la construcción e implementación de contenidos multimedia digitales. ¿Sí? Yo tengo una niña de 6 años. Mi hija ya maneja el celular a la perfección, se mete a YouTube perfectamente, busca el contenido perfectamente. O sea que tal vez el mensaje que yo quiero dar es que ya no nos debemos preocupar porque ellos sean exactamente, no manejen ya la herramienta, sino que también ellos construyan conocimiento. ¿Sí? Y me he puesto a jugar con ella en las aplicaciones y créanme que me ganan. ¿Sí? Es increíble el avance que se tiene. Así que el mensaje con la gamificación es implementar el juego con una planificación, ¿sí? Una idea estructurada para desarrollar un concepto en la población que tengamos a la mano. ¿Qué herramientas nos da la gamificación? Primero, ese trofeito. Yo creo que acá empezamos a hablar de algunos modelos pedagógicos. Es un incentivo, ¿sí? Cuando nosotros jugamos buscamos a veces un incentivo, como a veces no. Es importante empezar a incluir los incentivos. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted promete a veces una colombiana es cuando mejor se comportan o cuando mejor les van los resultados? Inténtelo alguna vez si no lo ha hecho, ¿sí? Diga, el primero de la clase hoy le voy a dar un chocolate, a ver qué pasa. Y no solo por verlo de forma conductista, sino que empecemos a manejar esos incentivos en nuestro quehacer docente. Metas. ¿Usted sabe el niño qué meta quiere? ¿Sí? El niño juega para lograr una meta. Usted propone el juego para lograr una meta de acuerdo a su sesión de clase. ¿Sí? Y casi siempre el juego que usted plantee debe tener un desafío. Porque el niño también se va a aburrir de jugar lo mismo, ¿o no? ¿Sí? El niño no se queda una hora completa jugando fútbol. Después ya quiere coger el balón y lanzarlo a la canasta. Después quiere jugar cogidas, etc. Entonces hay que estar modificando y generando un desafío. Ese desafío, yo sé que hay muchos colegas míos que no están de acuerdo con la competencia, pero nosotros estamos compitiendo todo el tiempo. Y ese desafío hace parte de esa competencia que debemos instaurar en nuestras sesiones de clase. No nos dé miedo. ¿Sí? Yo soy entrenador actualmente de voleibol, que es mi deporte, y cuando yo tengo 12 deportistas entrenando, no es lo mismo que cuando tengo 20 deportistas. ¿Por qué? Porque el codo a codo
el ser mejor que mi compañero hace que yo tenga mejor rendimiento y mejor resultado. Y eso también se evidencia en la sesión de clase. El juego versus la educación, no es versus la educación, el juego más la educación, ¿verdad? Y por último, la tecnología. Estamos hablando de herramientas tecnológicas aplicadas mediante el juego, ¿vale? Y ya para concluir, ¿qué es un maestro gamificador? ¿Qué es un maestro gamificador? Primero, proponente de metodologías basadas en el juego. Como les digo, los invito a proponer metodologías innovadoras, ¿vale? La teoría de los juegos, Huizinga, Calois, etc., nos trae la teoría, los conceptos. El arte de jugar es diferente a que vayamos y apliquemos una metodología estructurada a través del juego. Segundo, generar confianza. Profes, lastimosamente, la mayoría de instituciones lo primero que hacen es ponernos la soga y decirnos hasta dónde vamos, ¿cierto? Y el que hace cosas diferentes, muchas veces, es el que va en contra de las reglas, de las normas, y por eso no experimentamos, inclusive en las instituciones de educación superior. Lo que dice el director es lo que se debe hacer. Si yo tengo una metodología que me da mejor resultado, pues los invito a que vayan y la observen y la miren y saquen el jugo de esas cosas diferentes. Eso es lo que tenemos que aplaudir, no los que todos están al mismo hilo. Participe del juego con su alumnado sin temor a equivocarse. No, es que si me ven jugando con los niños entonces pensarán. Vaya y dígale a eso a un licenciado de pedagogía infantil. Es el primero que está jugando con ellos sin ningún problema. A nosotros nos cuesta entrar a jugar con los niños porque ¿qué dirán? Que soy un recreador más. No necesariamente soy un recreador más, ¿sí? Está el arte de recrear, está el arte de gozar, de disfrutar, pero también de aprender a través de esas dinámicas particulares. Analice los ambientes y los entornos de aprendizaje, ¿sí? Alguna vez yo tuve un docente y el docente me dibujaba la hoja del árbol en el tablero. Conocí otro docente en la actualidad que hace maquetas de computadores con sus estudiantes. Imagínense quién hace esa maqueta. Primero, no la hace el niño, la hace el papá. Segundo, tiene computador, tiene tableta, tiene celulares todo el tiempo y en su institución por lo menos un computador debe haber y todavía mandando a hacer maquetas. La hoja, yo puedo salir y coger una hoja, palparla, eso se llama descubrimiento guiado. Voy, descubro, experimento, obtengo aprendizaje y después sí veo la teoría, ¿verdad? Innovar las prácticas pedagógicas utilizando los juegos intencionados. Uno dice, no, pero es que el juego no es innovación. Dígale a un profesor de matemática, a un profesor de español, a un profesor de inglés que juegue en su aula de clase, que va a decir, no, pero es que voy a perder el tiempo. Yo necesito es avanzar en mi temática. Lo que nos cuesta bastante actualmente es cómo incorporo la temática con el juego. Allí es donde tenemos que hacer ese híbrido compatible para sacar a flote lo que queremos. Vamos a aprender mucho más rápido. Elaborar retos con fines de superación, ¿sí? Aquel que usa la tecnología a favor de la planeación y aplicación de contenidos, quien aprovecha la emoción generada. Es muy importante identificar cuál es la emoción que voy generando a través del juego. ¿Qué les gusta a los niños? ¿Qué prefieren los niños? ¿Sí? Hay que hablar al idioma de los niños. Yo tengo que hablar al idioma de mis estudiantes de la universidad, al idioma de ellos. ¿Sí? Les estoy hablando de otra cosa que ni les interesa. No, tengo que hablarles de lo que les gusta. Y quien permite el híbrido entre la naturalidad del juego y la planeación pedagógica. ¿Vale? Así que ya, para finalizar, jugar para un niño, devuélvelo por favor. Jugar para un niño y una niña es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo para entenderlo. Así que ese es el mensaje. Nosotros cojamos esa herramienta que tenemos, ¿sí?, a la mano y empecemos a utilizarlo en cualquier ambiente que usted se emplee, se elabore, ¿sí?, y verá que le va a dar resultado. No le tengamos miedo a los videojuegos, por ejemplo. Si ustedes se dieron cuenta, en los eSports hace poco, el que ganó los videojuegos era un muchacho de 16 años.
Se ganó 5 veces lo que se ganó Egan Bernal compitiendo en el Tour de Francia. Así que no debemos quedarnos, debemos estar a la vanguardia y el juego va a ser una herramienta muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mientras ponemos la siguiente presentación, esperemos que ya nos acompañen en esta última parte. Quisiera hacer una pequeña intervención, profe, y es que, bueno, yo entiendo por gamificación, y seguramente porque no he leído a fondo sobre el tema, como el uso de ciertas estrategias que se usan en los juegos de video para distintas actividades. De hecho, he leído que la gamificación se usa también en actividades comerciales, por ejemplo, lo que hace el éxito al dar los puntos por comprar, y es una especie de juego y una carrera por acumular puntos. Y finalmente el asunto de los niveles, el asunto de los mundos que uno va superando cuando juega Mario Bros, etc. Este tipo de estrategias se pueden ir vinculando al aula, ¿cierto? Yo siempre me he preguntado si realmente la didáctica no ha estado detrás de toda esa formulación de estrategias en el diseño de los videojuegos para que finalmente las personas, los niños se vayan vinculando, se vayan comprometiendo con los juegos y termine siendo tan entretenido. Ya me parece que a veces es más un muy buen uso de los principios de didáctica, pero por ejemplo del objetivo obstáculo, de la transposición didáctica, etcétera, de todos esos elementos, pero a veces como que lo queremos revertir, como si fuera, como que pudiéramos tomar esos productos como referentes para la práctica pedagógica. ¿Sí? Entonces no sé si alrededor de ese asunto, de la discusión que hay sobre el uso que se puede dar de ciertas estrategias de los videojuegos en la escuela, digamos, también se podría asimilar en la misma teoría de la didáctica, ¿no? Claro, bueno, Kurt Meiner, desde la didáctica del movimiento humano, precisamente nos habla de la esencia del jugar y parte de salirnos de todas las plataformas que tenemos a la mano para realmente explorar y vivenciar. Soy muy explícito en esto, porque es que parte del juego es explorar y vivenciar. Goce y disfrute. Para mí es un número 1. Cuando un niño sale de una sesión de clase con una sonrisa es porque disfrutó de su clase, ¿cierto? Y no al contrario, salió cansado, salió llorando, salió estresado. Ahora, nosotros tenemos ahorita diferentes tipos de población, entre ellas la población con discapacidad, ¿no? Y creo que para ellos sí, más aún, hay que aplicar las herramientas pedagógicas a través del juego. No simplemente lo hablamos desde los videojuegos, ¿sí? Quiero hacer claridad con eso. Los videojuegos es un elemento más que me va a mí ayudar a satisfacer precisamente esas habilidades pedagógicas del niño. Pero no es el único fin, no quiero que nos equivoquemos con eso. Los videojuegos, un niño puede pasar 10 horas jugando en su casa, videojuegos. Claro, eso sí tiene sus pros y tiene sus contras también, ¿no? ¿Verdad? Y eso tiene que ver mucho también con algunas patologías que se están generando por estar todo el tiempo sentados al frente de una plataforma como los videojuegos. Lo que quiero decirles es que utilicemos todas esas herramientas que tenemos a la mano, ¿sí? A través de rondas, a través de juegos de mesa, a través de experiencias didácticas. Todo eso, los ambientes de aprendizaje son importantes. En salirnos del aula, creo que nos va a satisfacer mucho más el ejercicio pedagógico que estar dentro de un aula escribiendo en un pizarrón, como el libro aquel que dice solo te dice el tablero. Así que ese es el mensaje. Utilicemos la gamificación no como el videojuego, sino como una plataforma para enriquecer los aprendizajes. Muchísimas gracias. Ya para cerrar este espacio y luego pues hacer una gran conclusión de las 3 intervenciones, con la presentación de la doctora Ana Briset Ramírez, Infancias, Tecnicidades y Narratividades, Nuevos Modos de Colonialismo y Exclusión Social. Gracias, buenas tardes. Bueno, les vengo a presentar uno de los hallazgos. Es muy válido lo que mencionas al final, de concluir de cómo esos factores sociales cómo se vulneran, porque no son niños vulnerables, sino son vulnerados, pues tienen una gran cantidad de problemas de comportamiento. Entonces, pues no sé si alguien quiere empezar compartiendo algo, ideas,
algunas conclusiones, preguntas. Yo tengo una gran preocupación después de escuchar las tres ponencias, porque yo trabajo en la formación de maestras y maestros, y estos son temas que desde la formación en la academia se tocan muy poco. Por ejemplo, lo que nos decía Brian con relación al tema de las tecnologías es algo que apenas entra a las discusiones, no está entrando muy formalmente. Digamos, ¿cómo puede dialogar eso con la formación de maestras y maestros? Cuando tú hablabas y dijiste algo muy elocuente con respecto a que se miran los problemas en el aula, pues cosas inmediatas, lo que se puede observar, lo que pasa de día, pero no se observa lo que pasa en la noche. Porque no nos preguntamos si es que este niño, esta niña está durmiendo bien, qué está pasando con la calidad del sueño, cómo está durmiendo. Eso me ha generado bastante inquietud. Entonces, mi pregunta concreta es cómo dialogaría eso con la formación de maestros, cómo dialoga con la academia. Y lo que tú nos decías, hay algo que a mí me parece importante que podrías ampliarlo, porque el TDAH sí nosotros lo tocamos y en la academia se toca muchísimo el TDAH, pero no sabemos hasta qué punto si el TDAH es algo que realmente está bien diagnosticado, que los niños, porque cualquier niño que medianamente se mueve, que medianamente tiene un interés por explorar, ya las profesores le están diciendo, es un niño que tiene problemas, es hiperactivo y tiene problemas de comportamiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, primero esa parte de cómo dialogarían esos problemas que ustedes nos traen desde la salud a la formación, y también el tema del TDAH, que me parece súper importante como concretar ese asunto. Sí, una de las inquietudes principales es que pues esto no se está tocando, y pues estos son tres temitas, pero pues uno lo que puede dialogar con la academia y crianza y lo que es niños y adolescentes es muchísimo. No son, pues por ejemplo, nosotros tenemos pues experiencia como nos formamos como médicos, entonces pues vemos ciertas cosas y sí, este es un niño, este es una criatura chiquita, entonces cuidado con ellos. Pero realmente no se ahonda en eso que va mucho más allá de lo que está detrás de esa crianza de ese niño, y cómo esa crianza, la salud juega un papel muy, muy, muy importante. Cómo podemos poner en diálogo no solo pues, la academia como tal, pero la academia en cuanto a las ciencias de la salud con la pedagogía, con la psicología y con las diferentes disciplinas que pueden estar jugando o enriqueciendo la crianza de los niños. Creo que ahí estamos un poco laxos y es un poco light la discusión, no se está tocando de fondo lo que puede estar pasando ahí. Bueno, en cuanto a lo que me comentaba, sí, tienes razón, se está sobrediagnosticando el TDAH. Si recordamos, mis resultados fueron contradictorios. 50% de algunos autores reflejaron que el 50% de los niños en acogimiento familiar eran diagnosticados de TDAH, mientras que en nuestros resultados más de un 70% no se detectó ni siquiera TDAH. Entonces, esa es como una tarea que tenemos como profesionales en el cuidado al momento de evaluar, en esa ética como profesional. Y además también implementar psicoeducación, no solamente con los profesionales que están en los colegios, sino también con los padres de familia. ¿Por qué? Porque, como comentaba, si el niño ya se mueve 2 veces, ya es hiperactivo. De hecho, usted pregunta a esa familia, ¿quién lo diagnosticó como hiperactivo? Y le van a decir la mayoría, nadie. O sea, no han llevado al niño a un especialista para que lo valore, pero ya tiene una etiqueta de hiperactivo. Entonces,
nos lleva a nosotros a reflexionar qué estamos haciendo. Estoy hablando de una población que tiene una historia vital bastante compleja, muy compleja, porque estamos hablando de niños y adolescentes que han sido abusados, niños y adolescentes que han sido violentados, cuyos derechos somos nosotros quienes los han violentado desde pequeños. Entonces, ingresan a instituciones de bienestar social, pero a su vez los vinculan a familias sustitutas donde hay una mamá mayor de 45 años, 50 años, que tiene, además de los niños sustitutos, tiene sus propios hijos. Nos encontramos con casos que tenían 2 y 3 hijos sustitutos y 3 hijos biológicos. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la calidad en el cuidado que se está dando? Por un ingreso económico, porque les dan una ayuda económica mensual, les alcanza. Tenemos que vincularnos. Ellos necesitan apoyo multidisciplinar, psicólogos, trabajos sociales, médicos, docentes, mucho trabajo de otras especialidades que les ayude no solo a manejar estas problemáticas de comportamiento que refieren, sino también a conocer el desarrollo sano de un niño. Es sano que un niño no permanezca sentado las 4 horas que yo me quiero quedar aquí en el Congreso. Es sano que un niño se levante a jugar con otro niño, pero no por eso tengo que decir, no, es que mi hijo es hiperactivo. Que uno a los resultados que nos daban. Bueno, yo antes de realizar la intervención, yo quisiera citar un dato que fue, pues, como impactante y determinante para lo que fue la investigación, donde la Organización Mundial de la Salud cataloga como la 4ª causa de mortalidad a nivel mundial la inactividad física, ¿sí? Siendo a nivel nacional Colombia se encuentra en el 6º puesto a nivel latinoamericano, y es ahí donde nosotros entramos como futuros profesionales en el área del deporte a mirar qué tanta actividad física están realizando los niños en el colegio, ¿sí? Si ellos están aprovechando de forma adecuada lo que es el tiempo libre, ¿sí? El ocio, y asimismo mirar cuáles son esas conductas que están tomando sus padres con el fin de que estos puedan evitar todo, pues, lo que en la presentación fue mencionado. Porque sí es muy crítico encontrar un niño de 4 a 6 años que esté en sobrepeso o que ya tenga niveles de obesidad, ¿sí? Entonces, desde la academia o desde la escuela, mirar ese punto de partida, debido a que se encuentran colegios en Bogotá donde solamente realizan actividad física o la clase de educación física 2 veces, 1 vez a la semana, 2 horas, 1 vez a la semana, ¿sí? Y ahí es donde ya entramos a mirar, y es preocupante porque si la actividad física solo se trabaja 2 horas, 1 día a la semana, entonces desde ahí no estamos ayudando a los niños para que esa calidad de vida y los hábitos que ellos deben generar sean mejores. En cambio, estamos ayudando a que cada vez esos resultados empeoren. Yo quería dar 3 opiniones. 2, sobre todo en la presentación de Giancarlo, pero bueno, con respecto a lo mío, digamos que la pregunta puntual que usted hace con respecto a qué aconsejar en términos de la formación de los próximos educadores, digamos que de mi parte me parece atrevido a dar sugerencias con respecto a otras profesiones de las cuales totalmente desconozco. Sin embargo, sí me queda algo de reflexión que probablemente no es algo evidente en los números y en lo que uno termina publicando y mostrando en términos de las investigaciones, y es lo que pasa en el día a día cuando uno proyecta y hace esa investigación.
parte de las reflexiones que a mí me dejaron como mucho peso e impacto es, por un lado podría decirse que la naturalización de ciertas conductas en los colegios. O sea, es casi que normal para los educadores saber que lidian con problemáticos, lidian con perezosos, lidian entre comillas con niños brutos, lidian así, y saben, y tienen sus perfiles, y es como, ese es el perfil en todos los cursos van a encontrar grupos así. Y no tendemos un poco a resolver las brechas con respecto a esas condiciones que hay entre los estudiantes, sino que simplemente se naturaliza esos perfiles. Más allá de eso, creo yo, con respecto a esa reflexión de qué es lo que sucede fuera extramuros en las instituciones, hay dos elementos a reflexionar. Digamos que uno es sistémico y pasa mucho más allá de lo que puede asumir un educador con respecto a los niños y a los adolescentes y esas condiciones de vida en las que ellos se encuentran. Estudios hay miles con déficit de atención, con problemas del sueño, con problemas de sedentarismo, con violencia, etcétera, que evidencian cómo las condiciones sociodemográficas son el mayor impactante en el desarrollo del niño. Cómo podríamos hablar de unas cicatrices de la pobreza donde los niños pobres son los que sufren y asemejan las peores condiciones de vida. Pues qué tarea ante eso, pues seguir presionando para que se garanticen políticas reales con respecto a infancia y adolescencia que traspasen esos muros, que traspasen la alimentación en el colegio y las rutas en ciclovías, sino que de verdad garanticen condiciones de vida para los padres y para todas las familias como núcleo fundamental. Pero por otro lado, si al interior del colegio, creo yo que, y es, digamos, como para compasar un poco con respecto a lo que dice Giancarlo, digamos que a mí me genera un poco de escozor el ejercicio de la investigación como tal alrededor de la actividad física. Creo que parte mucho de la manera conductual y conductista que nosotros a veces asumimos la educación de los niños. Entonces, por ejemplo, se considera que el juego tiene que ser un juego totalmente direccionado, que la actividad física tiene que ser una actividad física ordenada, que el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje en estos horarios. Y se le determina casi que la ausencia de libertad al niño para escoger y la ausencia de libertad del niño para determinar qué le gusta y qué no le gusta, todo conducido. Esto repercute fundamentalmente en todas las condiciones. Son niños estresados, son niños con problemas, son niños que viven con una carga como si fueran un adulto haciendo una labor, teniendo un trabajo, que su trabajo es ser estudiante y su trabajo es ser niños. Y son también niños que tienen problemas de sueño. Con eso, y también dejo la reflexión, pues hay que permitir, de acuerdo, hay que dejar más horas de educación física, pero también hay que dejar más horas de descanso, más horas de juego, más horas de que el niño juegue con otros niños, lo cual es fundamental. Y con respecto a la investigación de Giancarlo, quería hacer dos preguntas. La primera es que no sé si me perdí en el momento en que lo dijiste, el comparativo con respecto a las fuerzas, los metros que tenían que hacer en general, esos datos son para qué edades y con respecto a qué investigaciones. Y digamos que otra pregunta, y es, y me genera mucha duda porque uno piensa en un niño de 4 años y es un niño que no hace cosas solo, o sea, siempre pues necesita una orientación muy específica. No sé si ustedes llegaron a la parte en la cual pues se evalúan otras formas de orientar la educación y la actividad física para esos niños pequeños que necesitan más actividad. Okay. Bueno, con respecto a la primera pregunta, las pruebas que se realizaron fueron para los niños de 4 a 6 años como estaba delimitado. Y asimismo se tomaron las pruebas seleccionadas, pero estas se adaptaron, ¿sí? Hay un estudio que es similar al que se realizó, que fue realizado en España, donde utilizaron una batería de test y asimismo de allí se pudieron tomar y verificar los datos de valoración con los cuales se identificaron si estos se encontraban bien o mal. Y la segunda pregunta
va dirigida a que, si vemos pues en las diapositivas se pudo mencionar que la fuerza, la flexibilidad y el salto, encontramos en ello unos datos particulares en los que los niños deben y necesitan para ese rango de edad tener un desarrollo mínimo en esas capacidades, ¿sí? Entonces principalmente se escogieron esas capacidades debido a que el rango de edad tampoco podíamos extendernos en lo que sería la investigación, con el fin de que no fuera muy tediosa y tampoco no se pudieran abarcar los campos con toda la necesidad que se estaba planteando. Bueno, entonces pues no sé si alguien quiera decir, yo tenía una pregunta para Marta. La investigación que tú pusiste ahí de carrera es de Colombia también, donde los resultados sugerían el 50% de los niños y adolescentes acogidos sufren de trastornos del comportamiento y de atención. Algunos resultados sí, Sí. porque otros no, porque se planteaba que o sea, él hizo varios estudios, sin embargo, él planteaba que el 50% de la población había arrojado TDAH. ¿Qué pasa con Colombia? Esta línea de investigación, en primer lugar, poco se está llevando a cabo. En segundo lugar, no es fácil vincularse con las instituciones de protección. Recordemos que esta es una población delicada, que se le puede volver a vulnerar, entonces ellos asumen una posición de resguardo bastante, sí, se ve, en algunos casos diría yo que hasta exagerada, porque los investigadores podríamos servir de apoyo. Pero Carrera, en su evaluación, cuando plantea el 50% de los resultados con TDAH, Pues a lo que iba con eso es que probablemente pues, esos niños tenían otra clase de problemas, ¿no? Por esa razón pues los resultados no habían sido similares. Es una población muy diferente con problemas muy diferentes. Entonces pues es un tema que me parece muy interesante y eso podría ser un tema de incluso otra investigación de qué problemas podemos encontrar en niños y adolescentes acogidos, porque pues pueden tener otras cosas como de comportamiento que pueden ya irse como a incluso delincuencia y otros problemas similares que puedan afectar incluso pues seguridad y otro tipo. como comentaba, de comportamientos externalizados que iban más allá, Exacto. comportamientos delictivos, agresivos, ruptura de normas, todo eso. Listo. Pues bueno, aquí estaba anotando unas conclusiones y si ustedes así lo desean también pueden aportar. Escribí 3. Los profesionales de la salud y pedagogía deben integrar metodologías de investigación para identificar problemáticas de la infancia y adolescencia. Las investigaciones académicas se quedan cortas para explicar las condiciones subyacentes que afectan a niños y adolescentes, y dentro de escuelas y colegios tampoco se tocan dichas condiciones subyacentes en niños y adolescentes. No sé si alguno quiere aportar algo más. ¿Alguien quiere mencionar una última cosa? Última palabra. Bueno, entonces, muchas gracias por hacer parte del Congreso. Muchas gracias a los ponentes. Espero haya sido... Se desarrolla en el marco del doctorado interinstitucional en educación, ¿no? En la línea de cibercultura y educación, asesorada por la doctora Rocío Rueda Ortiz, y tuvo como también referentes dialógicos con la profesora Inés Dussel, ¿no? De México, de Argentina, entre otros colegas, que permitieron afinar la mirada en torno a qué está pasando con las interacciones tecnomediadas que niños, niñas, ¿no? Adolescentes tienen en la actualidad. La tesis persigue, ante todo,
problematizar la condición de infancia, y para eso tomamos dos nociones para poder analizar esas mutaciones que hoy la condición infantil está atravesando, y es los modos de infantilidad y los modos de infantilización. Llámese infantilización a todas aquellas relaciones, discursos, prácticas, saberes que nosotros como adultos pesamos sobre los niños, ¿no? Entonces es todo ese universo adultocéntrico que hemos configurado para entender a los niños, tratarlos, cuidarlos, castigarlos, quererlos, comprenderlos, conducirlos y encauzarlos por el camino de la civilidad. Eso llamaríamos infantilización. Llamamos infantilidad a todas aquellas vivencias propias de niños y niñas que viven su infancia, ¿no? Entonces, nos proponemos indagar qué está pasando actualmente con esas transformaciones que viven los niños y las niñas en su condición de infancia a causa de las tecnicidades contemporáneas, ¿no? Cuáles son sus narratividades, qué pasa además con esas relaciones de adultos, cuidadores, qué pasa con esos entornos, pero también con qué tipo de tecnologías están interactuando. Y para ello nos proponemos también evidenciar qué está pasando con su condición de género, con sus etnicidades, ¿no? Y sobre todo, qué pasa con las poblaciones que son menos equipadas y que están en una situación de mayor vulneración social. Entonces, la literatura nos muestra que los niños equipados, ¿no?, de diferentes estratos acceden a diferentes tipos de repertorios, ¿no? ¿Qué pasa con las escuelas, con los niños desde la informática escolar? Y yo me alejo de esas perspectivas. Me centro específicamente en infancias diversas. Entonces, trabajamos con aproximadamente entre 60 a 70 niños y niñas de Bogotá, que pertenecen a tres etnias, infancias indígenas, ¿no? Etnia Pijao, etnia Hunan y etnia Inga. Pero también trabajamos con niños y niñas campesinos de la localidad de Usme, de la vereda Los Soches y de la vereda de El Ubal. Trabajamos con niños afrocolombianos, también de un sector de Usme, del sector del Ubal, ¿no? Y trabajamos con niños mestizos, trabajadores infantiles que pertenecen y que habitan la región de Corabastos, que habitan María Paz, el barrio El Amparo, ¿no? Y que tienen y que pertenecen a unos circuitos productivos muy interesantes para pensar qué pasa con las infancias y su condición infantil, cómo viven las infancias. Entonces, todos estos niños y niñas, uno diría, no están equipados, son niños que viven no en pobreza, sino en extrema miseria, ¿no? Muchos de ellos son víctimas del conflicto armado, pero también hay otras situaciones de precariedad y vulneración social. Entonces, ello además me implica pensar qué pasa con su condición infantil, qué pasa con esa experiencia de sí, y entonces en la tesis empezamos a configurar dos grandes nociones: la experiencia tecnomediada, que es aquella experiencia que como sujetos tenemos con las tecnologías, pero por otro lado, la experiencia de sí, es decir, el advenimiento subjetivo. ¿Qué pasa con ellos, con su forma de ser niños y niñas en el ecosistema contemporáneo, en esta cibercultura que hoy estamos viviendo?